Vamos a dar inicio a esta siguiente conferencia que está a cargo del doctor Armando Uceda. Voy a ir dando lectura al resumen de la hoja de vida. El doctor Armando Uceda actualmente es director del Sistema de Estudios de Posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Es doctor en Física de la Universidad de Texas. Tiene un máster en Ciencias de la Universidad de Wagner, profesor de Matemática y Física de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Es profesor titular de Física de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Ha sido miembro, director de la Junta de Dirección Universitaria y representante propietario de la UNA ante el Consejo de Educación Superior. Ha sido jefe de departamento, coordinador de la carrera de Física y miembro de la Comisión de Transición de la UNA. Se ha desempeñado también como vicerrector académico de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Fue viceministro de Educación y director ejecutivo del Proyecto Hondureño de Educación Comunitaria PROECO y ha publicado sobre temas de física del estado sólido y sobre educación y asesora y participa en varias fundaciones para el fomento de la educación. Con ustedes el doctor Armando Uceda. Buenos días. Es un gran placer para mí estar en una nueva ocasión con ustedes. Hoy es 7 de diciembre de 2018. Me provoca iniciar esta reflexión, esta conferencia, haciendo dos cosas. Primero, por favor, más adelante les voy a pedir que me recuerden que hoy la humanidad celebra un año de estar de luto. Los detalles se los voy a dejar al próximo conferencista, porque hace un año, creo que fue en Londres, murió el canario digital. El canario digital. La segunda reflexión que quiero hacerles es, me provoca hacerles una pregunta. Supóngase que usted, como profesor universitario, está en la siguiente situación. Llega un joven poco motivado por la lectura, es un estudiante que ingresa por primera vez a la universidad en la que trabaja, y la pregunta que nos provoca hacerle a usted es: ¿qué libro le recomendaría a este joven que ingresa por primera vez? La opción A es un clásico de la literatura universal, de Cervantes, Shakespeare, Tolstoy. La opción B, no, esta es la otra. Gracias. Un segundito. La segunda opción es la Biblia. La tercera opción es la colección de Harry Potter, El Señor de los Anillos, o un libro que tiene por nombre 1984. La opción D es un libro reciente de historia de la humanidad. Por ejemplo, pero de los modernos, Sapiens de Harari. Y si hubiese una quinta opción, un libro escrito por José Cecilio del Valle. Un clásico de la literatura universal, la Biblia, la colección de Harry Potter
un libro reciente de historia de la humanidad o un libro escrito por José Cecilio del Valle. Resérvense la respuesta. Cuando inicie la próxima conferencia van a necesitarla. Hoy es un buen momento para recordar que hace unos 70,000 años, años más, años menos, el Sapiens, que cerca de 6 millones de años antes, en las sabanas de África, sus antepasados habían sido bisnietos de la misma bisabuela del chimpancé. Y ese Sapiens se puso erecto, observó su dedo pulgar con el que se proponía crear la técnica, y por esas escaramuzas entre el azar y la causalidad, ese dedo apuntaba a las coordenadas 53 grados 28 minutos 38.9 norte, 2 grados 15 minutos 17.4 oeste, y coincidía con lo que hoy es el Museo de la Revolución Industrial. En el siguiente instante contempló fijamente el firmamento lleno de estrellas y se dio cuenta que podía pensar y tener conciencia. Fue el instante en que nació la historia, cuando el Sapiens decidió cortarle su cordón umbilical de la biología. Hasta ese momento había sido un animal más con su propia historia natural. En ese instante, en medio de las primeras grandes batallas épicas entre genes y memes, el Homo sapiens inició su viaje hacia el Valle de Silicón en California. Con esta primera caravana de migrantes había nacido la revolución cognitiva, y con ella emergió la ficción arropada por el lenguaje. A lo largo de la travesía, hace 21 siglos, uno de estos migrantes, que migró con su padre y su madre recién nacido, estaba destinado a partir la historia del Sapiens en un antes y un después. Y cuando los migrantes pernoctaron en el siglo XXI, ya iban tejiendo el manto de la innovación con hebras de ceros y unos. Ese es el título que le he dado a la presentación. Y el el lema de esta charla es que no tenemos que ser mejores. Tenemos que ser cada 12 horas mejores en relación a las últimas 12 horas. Atrás, en la prehistoria de la generación del conocimiento humano, quedó la expresión: cada día tenemos que superarnos. La otra cosa que quiero compartir con ustedes es una lección de vida que llevo de el profesor de física que más impactó a mi generación, Richard Feynman. Hoy en día se ha creado un Twitter con su nombre para recordar cómo pensaba este extraordinario profesor de Caltech. El regalo que nos dio a los maestros es, a los profesores universitarios, está bien decir, no lo sé. Se acabó el momento en el cual éramos la fuente casi absoluta del conocimiento al que accedían los estudiantes. Hebras de 0 y 1 en el escenario ubicuo pasa por incluir a las mujeres en la construcción de un nuevo escenario educativo. Y desde luego, parece ser que vamos a ser los hombres una minoría, porque las cifras mundiales reflejan que por primera vez
a pesar de las críticas que podamos hacer a la globalización, las mujeres están teniendo acceso casi universal a los centros educativos. Y las universidades no son excepción. Repito el lema, no tenemos que ser los mejores, tenemos que ser cada 12 horas mejores en relación a lo mejor de las últimas 12 horas. Esta lámina la usé hace 9 años en la charla de inauguración de estos eventos. Si la historia fuese reducida a un día, la Tierra y el Sol se formarían a las 5 de la tarde. Las medusas a las 23 horas aparecerían, las aves y los reptiles a las 23:31. Los dinosaurios entran en escena a las 23:38 y se van en 15 minutos. Los primates a las 23:58. Y nosotros, hombres y mujeres, hacemos nuestro ingreso 11.5 segundos antes de la medianoche. El sonido de un petardo de los que vamos esta Navidad a reventar durará 100 veces más que lo que correspondería a toda la civilización humana desde los griegos hasta la fecha. Las primeras batallas entre genes y memes son un buen punto de partida. Durante millones de años, los genes han dado su sello primordial a la vida y fueron los únicos replicadores universales. Hasta que recientemente, hará unos 2.5 millones de años, una nueva familia de replicadores nos tienen aquí sentados, los memes, unidades básicas de transmisión cultural, originalmente esclavos de los genes. Esta lámina la usé en otro contexto, ese mismo día que vine a esta charla. De Naciones Unidas he tomado la curva que ya no es exponencial de crecimiento de la población del mundo. Y para que no se me olvide, he puesto una pintura de hará unos 40.000 años, un mural, denle un nombre, en algunas cuevas en Europa. La población del mundo en miles de millones. La historia humana nace cuando la historia se independiza de la biología, hace 70.000 años, tal vez 100.000. Importante para nosotros, los que estamos acá, la primera tablet es de barro y nace con la escritura. Luego viene el milagro llamado los griegos y la peste negra borra del mapa millones de personas en Europa y en el mundo, pero también nos trae el nacimiento de la ilustración, y ahí la razón, la ciencia, el humanismo y el progreso sirven de motor a la humanidad, y eso aumenta la esperanza de vida porque nace la presencia de las ciencias naturales directamente por encima de los mitos en la salud humana. Y miren ustedes esa curva, cómo se despega la presencia de la ciencia humana. Razón, ciencia, humanismo y progreso. Durante de esos 70.000 años, más o menos, 65.000 vivió el sapien bajo el imperio de una sola forma de pensar, que mi profesor de filosofía me lo enseñó cuando ingresé a la universidad, que es el pensamiento mítico religioso. Los griegos son una excepción, y luego el momento de la ilustración baja de la nube a la cual la humanidad se ponía a orar y se focaliza en el hombre como centro de la verdad humana. Razón, ciencia, humanismo y progreso nos llevan a la imprenta, nos llevan a la revolución industrial, nos llevan al nacimiento de la mecánica cuántica, y aquí, cuando un par de años antes un premio Nobel, alguien que sería un premio Nobel dijo, ya la ciencia, ya sabemos todo acerca de la ciencia. Un lord de Inglaterra que ganó el premio Nobel dijo, es cuestión de hacer experimentos para agregar decimales en los resultados. Nació la mecánica cuántica y le dio vuelta a la página. Se inventó el transistor en 1947. La computadora de Alan Turing vino a trastear realmente lo que iba a pasar en la humanidad. Luego vino la microelectrónica, el internet, las redes sociales, y se produjo ese pensamiento emergente que se conoce como la revolución
bio, info. Entro viene de la entropía, esa segunda ley de la termodinámica que también le dio vuelta a todo el pensamiento humano porque permitió definir lo que realmente era el tiempo. El tiempo lo teníamos más contemplado en función de del cerebro humano, pero aquí la ley de la entropía lo hace. Y luego viene la biotecnología y la infotecnología y la convolución de las ideas que están naciendo entre entropía, biotecnología, infotecnología, producen algo extraordinario que aún no entendemos. Si Obama en un discurso preguntó al presidente Obama, si yo le preguntara a alguien en qué etapa de la humanidad quisieran hacer, yo le aconsejaría de inmediato, es en esta. Aquí es donde está ocurriendo la más extraordinaria transformación jamás pensada que ha tenido la humanidad. Pero también está naciendo la clase inútil que se espera se desarrolle del 2020 al 2050. La clase que no tiene ningún valor, ya no es la clase obrera, ya no es la burguesía, ya no es el capitalista. La clase inútil es la que no tiene ningún valor de mercado en lo que viene de esa revolución. Algunos dicen, cercano a finales de este siglo, es el fin de la historia del Sapiens. Y esto lo va a explicar mejor nuestro invitado, que tiene su doctorado en inteligencia artificial precisamente de una de las universidades donde este pensamiento de la ilustración fue cuajado y todavía hoy se mantiene en la cresta de la ola, que es la Universidad de Edimburgo. La pregunta es si estamos acercándonos al fin de la historia del Sapiens y se está iniciando el reino que amenaza con ser a perpetuidad de los poshumanos. Esa sería, si a mí me tocara dar una charla de 5 minutos sobre la historia de la humanidad, esa es la lámina y ese es el enfoque que le daría. Memes trascendentales, tránsito del Sapiens hacia los poshumanos. Y a veces mirábamos nosotros una caricatura del ascenso desde la sabana, en donde caminó el Sapiens hace 70.000 años hacia nosotros. Y ahora los poshumanos, en muy pocos años, van a vernos a nosotros ascendiendo desde el siglo XXI hacia algo que todavía no entendemos. Bien, en el valle, este iPad, que tengo acá, fue producido en el Valle de Silicon y hará unos 3.400 a 3.000 años antes de Cristo en la ciudad de Uruk, en la Mesopotamia. Recientemente encontraron esta tablet, la más antigua, y tiene la firma de la primera persona que hizo eso. Bueno, la caravana de Sapiens tardó 50.000 años en llegar a nuestro continente. Durante 16.000 años fueron los más feroces depredadores de la flora y la fauna del planeta, a tal grado que cerraron el siglo XX produciendo la más terrible contaminación que la humanidad ha conocido y que amenaza con parar la evolución darwiniana antes de lo previsto. En su camino, hace 12.000 años, nos dicen los historiadores, inició la revolución de la agricultura. Una mujer, Rachel Carson, mientras moría lentamente de cáncer, alertó al Sapiens que estábamos incubando una primavera silenciosa. El libro llegó a la mesita de noche del presidente John F. Kennedy y se encendió el meme del movimiento ambiental. Es una mujer la que lo inicia, que desde entonces lucha contra el propio Sapiens por frenar ese cambio climático que con mayor celeridad está cocinando a vapor de gas carbónico, de CO2, a un ser vivo especial, la Gaia, la tierra hecha vida, tal como la llamó James Lovelock.
Su siguiente estación sería algo extraordinario. Fue en la ciudad de Manchester, hará unos 200 años, la gran revolución industrial. Pero en ese lugar donde uno puede apreciar la primera estación ferroviaria convertida en museo, se guarda hoy la primera máquina de vapor, su primer locomotora y los hiladores primitivos con los cuales se profundizó la explotación de los trabajadores. Uno de los sapiens, Federico Engels, en esa ciudad observó de cerca la vida miserable de los obreros, particularmente de las mujeres de Manchester, y escribió y editó páginas memorables de la economía que para bien o para mal marcarían a la humanidad en el siglo XX. Pero ahí también, en ese siglo XX y en la misma Universidad de Manchester, Rutherford descubrió el átomo y luego arañó su núcleo y produjo la segunda gran catástrofe y problema de la humanidad, la amenaza de la destrucción nuclear. No fue Rutherford, fueron los políticos que lanzaron una bomba atómica en Nagasaki y otra en Hiroshima. Pero mientras se descubría la bomba atómica, se inventaba la bomba atómica, un extraordinario matemático en esa misma universidad en Turín estaba en su mente creando el meme que daría origen a la inteligencia artificial, que profundizaría el desarrollo de inteligencia artificial con su máquina de Turín. La travesía ha sido milenaria, pero no hay que olvidarnos de las humanidades. El Sapiens en su travesía siempre anidó la necesidad de un día conquistar la felicidad más allá de la prosperidad, esculpida en el progreso, a veces decadente, medido por algo que inventó hará unos 25 siglos y que lo llamó dinero. Pernoctando aquí y allá, creó dioses y blasfemó, creó naciones y se radicalizó, creó la ciencia y cada vez que la normalizó a la usanza de Thomas Kuhn, terminó rompiendo paradigmas. Pero felicidad y prosperidad nunca se tomaron de la mano. Al menos esto registran los palimpsestos, los papiros, los libros y revistas y los papers en las bibliotecas. Hecha esa aclaración, resumo de la siguiente manera. Ahí estamos hace varios miles de años. Aquí estamos en esta conferencia. Alguien se atrevió a escribir que la historia había llegado a su fin cuando la visión neoliberal había conquistado el mercado del mundo, pero aparentemente es solo el comienzo del tránsito hacia algo que es el mundo de los poshumanos. La innovación educativa en el siglo XXI, a propósito, estoy dando este enfoque porque yo sé que van a recibir bastante información muy buena acerca de cómo mejorar, usar innovación educativa en el aula. Y estoy haciendo el planteamiento de lo que a mí me tiene reflexionando como profesor, para que miremos para dónde vamos. Big Brother te está mirando. Esta charla, a propósito, si se toman 4 fotografías a este auditorio con la cara de asombro que puedan tener, nuestro invitado les va a aclarar qué se puede hacer con las fotografías para que miren que Big Data realmente nos está atrapando a todos. El mundo poshumano, en el mundo poshumano no hay free will. Los sentimientos son algoritmos de la bioquímica y el experto que inauguró el doctor Cervantes, su doctorado es en el área precisamente de ver estos algoritmos del cerebro humano desde la óptica de la bioquímica y de la computación. Y el invitado que viene después de mí está viendo el otro escenario de la gran revolución de la inteligencia artificial. Aquí es esto que viene y amenaza con ser eterno versus quién soy yo. Conócete a ti mismo, nos han regalado durante más de 26 siglos a nosotros. No tenemos que ser los mejores, tenemos que ser cada 12 horas, mejores en relación a lo mejor de las últimas 12 horas.
Así estaban las mujeres en la Revolución Industrial, explotadas. Así se sentaban, como están sentados ustedes en la izquierda, en Bolonia, en la primera universidad. En Kentucky, en 1915, en una escuela. Y en la misma Kentucky, en el 2015, un siglo después. Atrapados en el paradigma de que el que está marcado en amarillo, que en ese caso sería yo, es el que sabe las reglas del juego. Tiene su libro de texto, yo tengo mi computadora, y ahora las cosas han cambiado. Resumo, llegamos del quantum a la bomba atómica, de la bomba atómica al transistor, al circuito integrado, al internet, a la nube. Ojo, ¿se acuerdan que habíamos dicho que estábamos de rodillas pidiéndole a la nube que nos resolviera? Y la ilustración nos puso viendo cara a cara al humano para que nos ayudara en comunión a resolver nuestros problemas, y parece que la posmodernidad nos vuelve a mandar de regreso a la nube. Pero ahora es el Homo Deus, el hombre hecho Dios a través de su manifestación de la inteligencia. Y la nube es el Big Data. Los dioses, los santos a los que hay que rezarles para que cuiden nuestra información, son la nube de Amazon, Facebook, Twitter y todas estas escenarios de la nube. De la nube entramos a la bioinformación, y mientras estamos sentados aquí se identifican tres grandes problemas de ese tránsito del humano. El primero es el cambio climático. Esa foto fue tomada hace 50 años. Es la primera foto que tuvimos los humanos la oportunidad de ver. Por eso vimos una generación extraordinaria y nos convencimos que así era, que realmente estábamos en el espacio y éramos un punto azul. Pero de 1950 al 2010, no, miren, de 1750 en toda la revolución industrial hasta 1950, miren ustedes cómo fue aumentándose el gas carbónico que pusimos en la atmósfera. Y miren cómo de 1950 a la fecha surge una curva exponencial de contaminación de la atmósfera. Y luego hacemos el esfuerzo, claro, estamos creciendo en la energía solar, ¿verdad? Pero la energía solar va a representar tal vez el 1% del consumo energético del mundo. No es la avenida de salida, es útil, pero no podemos esperar que la humanidad deje de consumir a este ritmo. Y no solo eso, inventamos la imprenta y ya para 1960 se disparó el consumo de papel. Para esos que adoran los libros de manera romántica y que dicen que prefieren 1000 veces leer un libro de papel que leerlo en un iPad, pues les digo que esa producción de papel golpea el bosque y aparentemente hay mejor enfoque ecológico en el que consume mejor la lectura de un libro digital que uno de papel. Bueno, progresamos, crecimos exponencialmente y estamos consumiendo agua en cantidades exorbitantes, a pesar de que gran parte de la humanidad no recibe agua potable. Por ahí el consumo de energía del mundo se disparó de 1950 a la fecha y ya no podemos con ese ritmo. Y estamos usando fertilizantes. Aquí tenemos a nuestro amigo que es ingeniero en el campo de la agronomía, que nos puede dar más detalles, Raúl. Es increíble la cantidad de fertilizantes que han entrado a consumirse. Y viene la amenaza nuclear. Viene la amenaza nuclear. Pero no estoy conectado a internet, me dice, entonces vamos a tener que regresar. Y viene la disrupción tecnológica. La biotecnología más la inteligencia artificial y la comprensión de la segunda ley de la termodinámica con la entropía. Aquí tenemos un problemita. Dos ingleses, Charles Darwin de Cambridge, que le partió el corazón a su esposa y a su familia cuando después de su viaje por América les confesó que ya no era creyente. Darwin de Cambridge descubrió
lo que ustedes saben, ¿verdad? La teoría de la evolución, que posteriormente se ha entendido que él lo que descubrió fue realmente los algoritmos de la biotecnología. Pero la máquina de esa evolución tiene tiempos muy lentos. Y vino Alan Turing de la Universidad de Manchester y propuso una computadora que la gente que estudia inteligencia artificial nos puede explicar, un modelo de ceros y unos que en este momento amenaza con tragarse la evolución darwiniana. Ahí estamos nosotros, en esa ola, producto del tsunami que está naciendo mientras estamos acá sentados, entre el pensamiento que produjo Darwin y el pensamiento de Alan Turing. Biotecnología, de los algoritmos de la evolución darwiniana al Big Data en la revolución de la biotecnología. Ojo, y los costos en la secuencia del ADN por genoma derrotan a la ley de Moore. La ley de Moore que dice que debería de caer exponencialmente y eso cae más rápido. Miren cómo los costos de costar $100 millones hacer un genoma, lo puede comprar ahorita en el mercado laboral, en la industria de biotecnología por $1,000. Y los patentes en biotecnología se han disparado de 1923 al 2014, o sea, ahí está, eso es lo que tenemos que estudiar, eso es lo de los nietos nuestros. Pero para estudiar esto hay que estudiar historia, hay que estudiar literatura, hay que ser extremadamente culto para no ser subordinado a las teclas de una máquina. Si tuviéramos internet, eso lo usé el año pasado, creo, en la conferencia. Miren en la biotecnología cómo andamos. En esa fotografía, ese es un video hecho en el siglo XIX de un caballito que va brincando, basado en 16 fotografías. Tomaron ese video, lo digitalizaron, lo pusieron en la bacteria que nos trastorna el estómago, Helicobacter pylori, cultivaron la bacteria, sacaron el ADN de la bacteria y el video que está a la derecha es la reproducción que sacaron del ADN de la bacteria. Eso es biotecnología. Si ustedes tienen en su celular, pueden poner New York Times, NYT, y le ponen después Who Needs Hard Drives. ¿Quién necesita discos duros? Y le va a tirar este video. Bueno, ¿cómo es que estamos diciendo que Turing se va a comer a Darwin vivo? Vida 1.0 es una simple forma de vida que solo puede sobrevivir y replicarse. No puede rediseñar su software, no como yo que estoy hablando. Cuando hablo es porque he rediseñado culturalmente mi software. Y no puede diseñar su propio hardware, modificar su hardware. Yo no puedo. Tampoco decirle a esta mano, borrame esa cicatriz que tengo ahí, me acuerda de algo que hice en mi adolescencia. No puedo. Tengo que ir a un cirujano plástico, pero yo no puedo ordenarle. Nosotros los que estamos aquí tenemos vida cultural, es la vida 2.0 y podemos hacer un montón de cosas, inclusive programar, pero no podemos programarnos nosotros, no entendemos nuestro cerebro de forma cabal. Pero luego viene la vida 3.0 y ahí viene la posibilidad de que pueda sobrevivir y replicarse una computadora, que pueda rediseñar su software y que pueda diseñar su propio hardware sin ayuda de los humanos. Esto tiene que ver, la línea vertical que está, la segunda línea vertical que separa a vida 2.0 a vida 3.0, le vamos a llamar, esa fue el día, hoy cumple un año, que asistimos al entierro del canario digital. Es la revolución de la inteligencia artificial, de los algoritmos de inteligencia artificial, son las nuevas reglas del juego. ¿A qué se deben? Se disparó espectacularmente las telecomunicaciones,
En biotecnología, la línea en rojo dice cuánto aumenta la velocidad de información a la cual tenemos acceso, y la línea en azul dice los precios, cómo van bajando. Es una cosa que nadie podía prever. Y luego viene esta que, aquí empieza nuestro problema. La charla puede ser muy interesante, pero ahora vamos a ponerle en el contexto nuestro. Hemos criticado la globalización. Steve Pinker este año sacó un libro, el psicólogo de Harvard, es muy optimista, sacó un libro que muestra estadísticas que mientras yo hablo, en un día, en 24 horas, 137,000 personas son sacadas de la extrema pobreza. Pero hay sus excepciones, hay sus regiones en el mundo donde uno puede hacer. El Triángulo Norte de Centroamérica es un contraejemplo. El mundo entero, Asia está saliendo de la pobreza, China, India, están sacando gente. El norte de México está en otra dimensión, el sur de México en Chiapas y esta zona pegada a Centroamérica está costando que salga de la pobreza. Pero el Triángulo Norte de Centroamérica, Nicaragua, Honduras, son contraejemplos. Vivimos en el mundo donde nunca antes ocurrió eso. Miremos cómo se duplica el conocimiento y por qué el lema que escogí para esta charla. De 1440 a 1900, efecto de la revolución industrial, se duplicó el conocimiento cada 400 años, efecto del invento de la imprenta. De 1900 a 1950, se duplicó en 50 años. Pero miren la curva. De 1950 a 1970, tardó 20 años. De 1970 a 1980, tardó 10. De 1980 al 2000, tardó 8 años. Y en lo que va del milenio, está tardando, en el año 2017, mientras hablamos, un poquito menos de 13 meses. Pero la proyección que hay, gracias a la inteligencia artificial, al Internet de las cosas, lo dice IBM, en el 2020, el conocimiento se va a duplicar cada 12 horas. Por eso, ya no tiene sentido decir, hoy hay que ser mejor que ayer. Del tablet de la Mesopotamia al tablet que estoy utilizando, no tenemos que ser los mejores, tenemos que ser cada 12 horas mejores en relación a los mejores últimos 12 horas. Este mensaje de los griegos es un mensaje extraordinario, conócete a ti mismo. Entonces hay que educarse, dicen, para que nadie te conozca mejor y que tú puedas hacer con tu destino lo mejor. Pareciera cierto, pero miremos lo que dice la inteligencia artificial. La muerte del canario digital. Fíjense que esto es interesante. En las minas de carbono nos regala la revolución industrial un hecho interesante. Nos dice que los mineros ponían, lo ven este minero, un canario, y lo llevaban con ellos, y cuando el canario moría o se desmayaba, salían los mineros todos inmediatamente, porque eso significaba que no había suficiente oxígeno en la mina y que estaba en peligro el sapiens. Salían. El año pasado, bueno, ya hace un par de años, no recuerdo exactamente la fecha, se pensó que el ajedrez podría ser el canario digital, el juego de ajedrez podría ser el canario digital. Es una vieja historia, no la conozco en los detalles, me pueden traicionar, pero cuentan que cuando el ajedrez se inventó en la India, al inventor del ajedrez o a alguien que jugaba muy bien el ajedrez, el rey le pidió que pidiera un deseo, porque todo el mundo quería jugar ese juego, y él simplemente agarró los 64 cuadros del tablero de ajedrez y le dijo, yo quiero alimentar a mi familia, regáleme un grano de arroz para el primer cuadro, y el rey le dijo, lo que quieras te voy a dar, 2 granos de arroz en el segundo cuadro, 4 en el segundo, 8 en el tercero, y lo que estaba haciendo era usando las potencias de base, 2 a un factor, 2 a la 64
ni que cultiváramos arroz en todo el planeta iba a ser posible. Bueno, el ajedrez se popularizó y se consideró que era signo supremo de la inteligencia humana dominar ese juego. El campeón mundial Kasparov, creo que fue, ¿verdad? Perdió contra una computadora, hará un par de décadas, creo, ya de eso, tal vez menos. Y el canario empezó a perder el equilibrio. Pero la gente sostuvo que realmente no era la computadora, porque todo lo que la computadora sabía se lo había dado el humano, lo había programado, le había puesto toda la información, todas las reglas, toda la historia de todos los partidos de ajedrez registrados de la humanidad, se los había enseñado. O sea que llevaba gran ventaja. Pero al final era el humano, y que esa computadora era una extensión del cerebro humano. Y como deporte se organizaron, fíjense bien, se organizó campeonatos de computadoras que derrotaban a los humanos, y entre ellas sacaba la computadora ganadora de todas las computadoras que le ganaban ajedrez al ser humano. No recuerdo su nombre, la tengo apuntada por ahí. Pero vino un joven, de inteligencia artificial, en algoritmos que no conozco, pero le dijo que había diseñado un programa de computación basado en algoritmos de autoaprendizaje. Anoche me lo explicaron en una cena, pero los detalles no los conozco. Y que bastaba con que a esa computadora le diera la información de las reglas del juego y la dejara que ella jugara contra sí misma un tiempo, y cuando ella dijera que estaba lista, le pusiera contra la otra computadora. La computadora campeona de computadoras hacía un cálculo de 80 millones de jugadas, no, 70 millones de jugadas en un segundo. La nueva computadora solo hacía como 80 mil, algo así. A las 4 horas la computadora avisó que ya estaba lista para jugar, empató 79 veces con la campeona de las computadoras y la derrotó 21 veces y no perdió una tan sola vez. Y no necesitó información del humano. Eso fue hace un año hoy. Ese canario digital que teníamos los humanos, parece ser que la inteligencia artificial dice: entendamos lo que ha pasado, porque hay altas probabilidades que ya esté muerto. Cerebro digital. Yo soy un fanático de estar leyendo libros digitales hasta que leí 21 lecciones para el siglo XXI de Yuval Harari, este libro que está ahí, y me dijo: mientras estás leyendo a este libro, estás usando un programa, no me acuerdo, Kindle, te está leyendo a ti. Es la primera vez que en la historia de la humanidad que el libro lee al ser humano, y ya te conoce, y no te va a dejar comprar. Tu libre albedrío que te dieron los de la ilustración se perdió, ya no decides, ya te conoce tus preferencias sexuales, tu conducta, de cuánto has tardado en un párrafo, te tiene hackeado. ¿Cómo? Ese es Yuval Harari. ¿Cómo entender este caos? Con algoritmos de la revolución de la inteligencia artificial se podrá hackear el cerebro humano. Y eso es lo que hacen cuando hacemos uso de Amazon, de Facebook, etc. Pero no perdemos nuestro carácter religioso. Ahora vamos a hacer procesiones para nuestro nuevo rey, que es el rey de los datos. Y ahí vamos nosotros. Lo más terrible, 3 visiones una de ellas, de la revolución de las masas a las masas inútiles, nos dice Harari en su último libro. El hackeo del cerebro humano nos lo dijo en el libro anterior. Pinker nos dice: hay que ser optimista. Thomas Friedman, el periodista, nos llama a la cautela. Esta es la literatura que está explicándonos lo que está pasando. Los poshumanos, y este es la medalla que colgamos en el pecho hoy en lugar de la medalla de religiosa, cualquiera que sea la denominación. Se nos olvida la medalla milagrosa o el Jesucristo y no nos regresamos, la dejamos ahí. Se nos olvida el celular y vamos de regreso. Se va a rediseñar la vida,
Eso ya está ocurriendo. Van a desaparecer los pobres, casi todos. Parece que eso de la Biblia que dice que los pobres van a estar para siempre es cierto. Los que entiendan de inteligencia artificial y de nuevas tecnologías van a vivir haciendo su banca por el móvil. Sin embargo, la pobreza de Honduras tiene pobreza extrema, tiene 61% de sus hogares y 66% de sus personas en pobreza. Pobreza relativa, pobreza extrema, tiene el 38.5%. Eso fue en La Ceiba el año antepasado, dando una capacitación, o el año pasado. Estaba tomando una foto panorámica en el campus nuestro en La Ceiba, y miren, la suerte mía y la desgracia de nuestro pueblo, un apagón, se fue la luz, la ENE está quebrada, y la mitad de la fotografía nos colocó en la zona de silencio en la que vamos a quedar. Tenemos una escolaridad muy baja, la gente más educada tiene 10 años de escolaridad, ni siquiera completa la secundaria. El promedio nacional tiene las mujeres 8º grado, los hombres 7º y algo. En el empleo, sin educación el 8.7%, de primaria el 52%, secundaria el 27%, y nosotros los universitarios solo el 11% ocupan nuestro mercado laboral. La autoridad va a cambiar gradualmente desde los humanos hacia los algoritmos, nos dice este historiador de la Universidad de Jerusalén en esa charla que dio hace un mes en Alemania. Y ya están hackeando el cerebro humano, pero la automatización podría destruir economías pobres, nos dice Harari. Esto sé que no se debe poner tanto texto en un párrafo, en una lámina, pero no puedo dejarlo por fuera. Los expertos predicen que la automatización reemplazará a cientos de millones de empleos en las próximas décadas. Un enfoque para compensar la agitación social total en este proceso es el llamado ingreso básico universal, es lo que deben de estar estudiando nuestros economistas. La idea de que si no hay suficientes empleos, el gobierno o alguna otra entidad, como tal vez los señores que producen robots, pagará el dinero suficiente para que puedan vivir los pobres. Pero esa solución podría empeorar las viejas injusticias. Según el historiador Noah Harari, autor del exitoso libro Sapiens, una breve historia de la humanidad, en una nueva entrevista que dio recientemente al Wall Street Journal, Harari se preocupa de que los ingresos básicos no sean universales y que los países ricos puedan costearlo, pero los países pobres no. El resultado entonces será una brecha cada vez mayor entre los ricos y los pobres del mundo. Bueno, humanicemos la noticia. El problema, lo dijo Harari hace un mes, frente al Banco Mundial, en la biblioteca del Fondo Monetario, y lo dijo a los genios de Google, y lo dijo en Alemania. El problema, dijo Harari, es que los proveedores más probables de ingresos básicos son los gobiernos. Eso funcionará bien para los Estados Unidos, que puede gravar las empresas de altos ingresos como Google y Facebook, pero esos impuestos no ayudarán a apoyar a las personas en países menos desarrollados como Honduras o Bangladesh, quienes también se quedarán sin trabajo debido a la creciente automatización. Es probable que la revolución de la automatización haga que algunas áreas del mundo sean extremadamente ricas y poderosas, dijo Harari al Journal, mientras destruye completamente la economía de los demás, refiriéndose a Honduras y Bangladesh. Si no me creen, ese es Harari dando la charla en Alemania hace un mes, y ahí tiene un cuadro que dice el ascenso de la clase inútil. El otro día di esta charla y me dijeron, no diga inútil, que no suena bien, diga la clase desprotegida. Y yo le dije, alguien que trabaja en ciencia no puede tergiversar lo que el autor dice. Busque en inglés que quiere decir useless y quiere decir inútil. Ese es el cuadro que pintaron para ilustrar la última charla de Harari. Se refiere a Honduras, Bangladesh, a Guatemala, El Salvador. Esto suena elegante, pero ya el presidente Trump lo dijo. Quisiera que los migrantes vinieran de Noruega y no y usó un adjetivo de esos países, ¿verdad? Es lo mismo, está diciendo. Esas economías no tienen nada que hacer, pero no perdamos la esperanza.
Los que rompen paradigmas son los jóvenes. Ahí tengo 3 jóvenes que están organizando este evento. No tengo fotos de mis ingenieros porque son ariscos para las fotos, pero estos 3 ingenieros que están ahí también están en esta fila de innovadores. Y están ustedes. Porque hay que tejer con hebras de ceros y unos en el escenario ubicuo de la educación. Y no tenemos que ser los mejores, tenemos que ser cada 12 horas mejores en relación a lo mejor de las últimas 12 horas. Muchas gracias. Agradecemos el rico aporte que nos ha dado el doctor Armando Uceda, que siempre contribuye con esta jornada de innovación educativa y es un docente que permanentemente está innovando en su tarea cotidiana. Esperamos que vuelva a compartir con nosotros de este conocimiento tan actualizado. Despedimos entonces con un fuerte aplauso al doctor Armando Uceda.